Oso ongi. Gero komunikabidea nahi badute euskeraz egingo dugu nahi duzuenak. Hemen gaude Roberto Oiz, de las Redes Cristianas, y José Luis Díaz Nurreal, de todos conocido, el autor del libro que tenemos aquí. Es una mesa singular, como los que coeditamos el libro. No es normal el que la Plataforma de Defensa del Patrimonio, una fundación como Antafaila y un grupo como Redes Cristianas, volvamos a publicar otro libro juntos, ¿no? Me recuerda un poco los orígenes de la plataforma. Yo me acuerdo que cuando sacamos el primer artículo que se titulaba Escándalo Monumental, lo publicamos en los periódicos, nadie sabíamos nada ni lo que significaba la palabra inmatriculación. Recuerdo que al día siguiente era la romería de Ujue y el obispo de Pamplona, la gente no tenía ni idea, ni había leído el artículo, pero de repente se puso a gritar allá en la misa mayor de Ujue diciendo que ya vienen otra vez a por nosotros, estos sin Dios, que no sé lo que... Bueno, empezó a decir barbaridades y los pobres romeros miraban y decían, pues ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿No? Claro, luego se fue corriendo de que era una contestación, digamos, oficial y extemporánea del señor obispo contra un pobre artículo que... Pero aquí nos sirve para darnos cuenta que habíamos tocado en llaga, ¿no? Y empezaron, la primera reacción que hubo fue eso, relacionar como un ataque a la Iglesia, cuando dijimos desde el principio que aquí se trataba de una cuestión de patrimonio, incluso de una lectura de lo que debería ser el verdadero cristianismo, ¿no? Pero bueno, al principio fue aguantar palos y me recuerdo que iba por la calle Portafalla y de repente vino un matrimonio. Era una persona muy de iglesia, viejo carlista, habíamos tenido nuestros enfrentamientos porque era muy... En temas de la iglesia era... Claro, y nosotros éramos de otro lado, ¿no? Y en esto que vino directo hacia mí, yo dije, ¿este vendrá a pegarme Y de repente me dice, mira, José Mari, ya sabes que tenemos muchas diferencias, pero en esto tenéis razón. Dije, ¡buah! Esto era la prueba del algodón, fue aquello, ¿no? En esto tenéis razón, dijo. Y claro, estaba hablando una persona de cristiano activista y demás y demás. Luego, cuando ya se puso en marcha la plataforma, tuvimos la sorpresa, bueno, que el primer presidente, aquí lo tenemos, resulta que era un misionero que había dado toda su vida precisamente pues, por la defensa de su visión del Evangelio. Luego vino el segundo presidente, también ha sido sacerdote, y ahora este es el segundo libro que publicamos ya con Redes Cristianas, porque algo es que nos une, nos une el sentido común, es la defensa a ultranza de lo público, e incluso una interpretación como digo, del Evangelio mucho más acorde con el mensaje del Nazareno que con lo que están haciendo estos, que son yo creo que los verdaderos enemigos de la Iglesia y del mensaje evangélico son precisamente ellos, ¿no? Pero bueno, eso igual os contará mejor nuestro amigo Roberto Oiz, y dejo la palabra y felicidades al autor. Yo creo que ha salido un trabajo muy digno. No es su primer libro, como todos sabéis, y además es curioso porque nos da una faceta de Pedro desconocida. Nosotros lo conocimos en la última etapa de concejal de Hues, de presidente de la plataforma, pero claro, el hombre tenía una biografía y nos sirve además a los de nuestra generación para volver a recordar pues qué fue aquel movimiento latinoamericano que se dio, unos agarrándose a las posibilidades que dio el Vaticano II, y otros pues siguiendo las consignas del Che de hacer 1 y 1000 revoluciones en todos los sitios, ¿no? Y este nos lo cuenta, por cuenta de primera mano, toda aquella situación en América, todas las dudas que tenían los curas. Muy bueno, lo explicas tú mejor que yo. Y nada más. Bueno, y estoy aquí en representación de... yo soy de un grupo de comunidades de aquí de Pamplona, me han llamado de
Evaristo Villar, que es coordinador de redes cristianas, de comunidades a nivel estatal, y que no podían venir, a ver si lo podía hacer yo. Bueno, yo personalmente no conocía a Pedro Mari Leoz, sí de vista, pero nunca hablé con él, ¿no? Sí que coincidimos y lo vi en la creación de la plataforma Recuperando, ¿no? Porque también estuve en representación de, y bueno, pues pregunté a ver quién era y me explicaron, ¿no? Bueno, Andrés Valentín, que fue coordinador de Recuperando, nos invitó a Redes Cristianas a ver si queríamos incluir nuestro nombre dentro de la coeditores del libro, ¿no? Nos consultaron de Madrid aquí a ver qué nos parecía, ¿no? Yo ya he dicho que no conocía el tema, pero sí que conocía gente que incluso había convivido con él en El Salvador. Y estuve hablando, pues, qué había sido su vida, qué había hecho, etcétera, ¿no? Y bueno, todos me han indicado que a lo largo de su vida tuvo un compromiso profundo con los más débiles y necesitados. Y estuvo en lucha permanente a favor de los derechos humanos y contra la injusticia. Indicaría además que ha seguido la misma línea de actuación que tuvo a lo largo de su vida contra los actos injustos y los actos contrarios a los derechos humanos. Su compromiso en política ha sido siempre con partidos políticos de izquierda, y su compromiso en Recuperando y en su lucha en la plataforma para la liberación de los presos y enfermos se enmarca dentro de un compromiso y de trabajo a favor de los derechos humanos, porque en el intercambio de correos y tal. Pero su compromiso de vida, tanto en Sudamérica como aquí en Navarra, como he dicho, ha sido siempre contra las injusticias, y este es un modelo de vida que está profundamente enraizado en el Evangelio. Yo creo que ha sido realmente un hombre muy comprometido con el Evangelio, aunque, como han explicado, igual lo que es oficial no encaja tanto en esa forma de ver la vida y los hechos, ¿no? Y bueno, pues es que ricasco, Buenos días a todos. Bueno, lo primero que quiero decir, primero es agradeceros el que hayáis venido aquí a acompañarnos en esta presentación, y agradecer a todas aquellas personas, que han sido muchas, que me han ayudado con sus observaciones, con el conocimiento que tenían de Pedro, a escribir este libro. Y a Tafalla y a José María Esparza por haberlo editado. Y voy a hacer individualizar el agradecimiento en Javier Ayape, que ha sido la persona que ha empujado y me ha animado, y bueno, y ha sido un pelma, y al final pues el libro ha salido gracias a él. Bueno, el resultado, el libro este es el resultado de una serie de entrevistas, muchas, igual 60, que le hice a Pedro Mari Leoz entre los años 2014 y 2015, cuando estaba en el Vergel. Yo le conocí en la Asociación de Pensionistas Asoya, y a mí me impactó, ¿no? Me gustaba hablar con él, preguntarle cosas, y un día dije, pues esto no se puede, es conveniente que se sepa, que se conozca. Una realidad es que aquí pues, muchos desconocíamos, ¿no? Y le hablé de hacer un trabajo y tal. Él al principio dijo que no quería, que no. Ya le convencí, pero él puso como condición que en vida no se publicaría nada de esto. Y entonces pues me fue contando desde su infancia, ¿no? Desde su infancia en Cásera, luego ya la adolescencia la compartió entre... Bueno, él nació en el año 1930, se quedó huérfano de madre enseguida, y luego la adolescencia la compartió entre Cásera y en Iruña. Estuvo en el internado que los hermanos maristas tenían en la calle Navas de Tousa. Con 17 años ingresó en el seminario. Para la época pues es una edad tardía. Normalmente los chicos pues con 10 o 11 años entraban al seminario. Entonces quiere decir que ya era una vocación, yo creo, pues bastante consolidada, ¿no? Entonces estuvo 8 años en el seminario, y ahí despuntó algo de lo que iba a ser. Sobre todo no en cuanto a ser un rebelde como tal, no, pero sí como una persona muy curiosa. Necesitaba llegar a la verdad, a entender las cosas. Y claro, en el tema
de la teología, pues a lo mejor no es muy conveniente el hacer demasiadas preguntas, más un novicio, un seminarista, pues a los directores. Entonces, ahí seguramente le castigaron, porque creo que fue un castigo, que cuando terminó, ya tenía 25 años, en el año 55, después de 8 años de seminario, pues de 50 y tantos sacerdotes que cantaban misa, todos lo hicieron en junio. Y Pedro Mari en agosto solo cantó misa. Le suspendieron una prueba. Él me decía que la hizo bien, que no sabía por qué. Y seguramente fue como un castigo, como un aplacar y decir menos... Ya salió del seminario y lo destinaron a... Él quería ir a misiones, pero la diócesis no permitía ir a misiones si no se pasaba primero por una parroquia de Navarra 5 años. Y estuvo en Caparroso. En Caparroso él ya empezó a tener problemas de identidad, podemos decir. Que él no veía que un sacerdote... En Caparroso, por ejemplo, había mucha gente en los años 50 con mucha miseria. Era un sitio donde parte de la población vivía en cuevas, con otros poblaciones de localidades de la ribera. Y entonces él se planteaba, el sacerdote no puede ser una persona que esté diciendo misa, que se limite a decir misa, a celebrar bodas, a bautizos, funerales, ¿no? O dar la catequesis a esto, ¿no? Si hay que seguir el Evangelio a Jesús de Nazaret, pues hay que estar con los más necesitados, con los pobres, y no solo con los pobres, sino si hace falta contra la autoridad. Claro, eso estamos hablando de la Navarra de los años 50, nacional catolicismo ultraconservadora, donde los sacerdotes y los religiosos eran semidioses. Me acuerdo perfectamente lo de besarles la mano, no digamos, se debería ser obispo, ¿no? También me acuerdo, yo era muy crío, pero de aquellas tremendas misiones, no sé si era el año 50 o 51, que daban los capuchinos, se llamaban misiones. Eran unos sermones, me acuerdo que me llevó mi padre a la Plaza del Castillo, pues toda llena, a mí me pareció que estaba toda llena, y un capuchino con un sermón que era todo el pecado, el infierno, las llamas, o sea, 15 días sin dormir. Entonces, él salió del seminario más o menos con ese concepto del sacerdocio, pero ya en Caparroso se empezó a plantear que no podía ser. Y empezó a buscar herramientas dentro de la Iglesia para poder desarrollar lo que él tenía dentro. Y empezó con los ejercicios espirituales. Hizo unos ejercicios espirituales pensando que aquello le iba, y resultó un fracaso. Él considera, a mí me comentaba que era una pantomima, que era un teatro que no servía para nada. Claro, eso dicho en aquella época, la cosa era gorda. Y entonces fue profundizando y tal, y llegó a la JOC. Alguien, no sé, no acuerdo, la JOC, Juventudes Obreras Católicas, que es la rama juvenil de la OAC, de la Hermandad de Obreros de Acción Católica. Esta era unas organizaciones que había creado la Iglesia unos años antes. Hago este pequeño inciso para enfocar el tema. La Iglesia, después de al final de la Segunda Guerra Mundial, la jerarquía de la Iglesia se dio cuenta que así como dominaba, estamos hablando más bien de Europa, ¿no? Las zonas rurales, los campesinos, las zonas rurales eran profundamente católicas. Sin embargo, en las ciudades, en las grandes ciudades, no, la masa proletaria iba por otros caminos. Y entonces se dotó de dos herramientas. Uno era la democracia cristiana, un partido político que pretendían, bueno, siguen pretendiendo, ¿no?, que llegue al poder y gobierne dentro de una dinámica de la doctrina cristiana, y una especie de sindicato que eran estos, la OAC y la JOC, ¿no?, para pues sustituir de alguna manera a los sindicatos tradicionales. Entonces, como digo, Pedro Mari entró dentro se informó del tema de la JOC, estudió el tema y le gustó. En ese momento le mandan lleva misiones, y la diócesis de Navarra manda 5 misioneros y 2 seglares a Ecuador. A Pedro Mari le toca en una población llamada Chillanes, que es una localidad en la serranía de los Andes, y donde, bueno, el golpe fue tremendo porque se encontró con la más absoluta de las miserias.
porque la miseria también existía, claro, existía y abundantemente en España, ¿no? En Navarra. Pero el tema de Ecuador era que a la miseria se unía la total, o sea, analfabetos totales, pero la gente no sabía ni leer ni escribir, no sabía nada. Y además la sumisión de siglos, donde el patrón, el terrateniente, el jefe de policía o del ejército, el obispo, el sacerdote, eran dioses. Nadie osaba llevarle la contraria. Cuenta, y por ejemplo, que cuando llegó allí se enteró de que el obispo se seguían cobrando los diezmos y primicias, ¿no?, a los campesinos, que como digo eran pobrísimos. Pero el obispo lo que hacía era contratar a una persona, una especie de subasta, a ver quién le daba más, pues por cobrar los diezmos y primicias en una determinada comarca, ¿no? El que más dinero le daba al obispo, se llamaban el primiciero, se encargaba de cobrar. Claro, ya podéis suponer quién optaba a esas subastas y quién era y cómo se comportaba el primiciero. O sea, si ha dado un dinero, pues intenta sacar, si son 10 veces más, con lo cual la explotación no solo era del terrateniente o de la policía o del ejército. El ejército iba, cogía a los chavales, se tenían que escapar corriendo. Si los pillaban, pues al ejército de los años que hicieran falta. Pues la iglesia de la misma manera. El cura que había estado antes que ellos, allí en Chillanes, pues se le ocurrió, entre otras milagros y tal, pues decir que en un grano de maíz había visto a grano, me acuerdo si es a Dios o a la Virgen. Con lo cual, el grano de maíz en un relicario y, claro, pues los campesinos y tal, pues a pedirle las cosas, lo tradicional, y a dar su obra, porque ahí la cuestión además, si se podía ser metálico, si no. Bien, todo eso choca de tal manera que ya lo revoluciona. Y es cuando empieza ya a discrepar totalmente de la jerarquía y además a actuar ya. Pues por ejemplo, acompañando a campesinos, pues arrancar alambradas de gente, de terratenientes que habían cercado pues, tierras comunales, o por ejemplo hay otro caso, un campesino que le va y le dice que lleva no sé cuántos años pagando un préstamo que le había hecho una usurera. Llevaban no sé ni los años, y dice, yo creo que lo he pagado muchas veces, pero no sé, no, me dice que no. Cogió además sabía que los que lo hemos conocido, pues ya fue allí y le dijo que era blanca, los indígenas eran todos pobres, 20 y tantos %, ¿no? Y le dice, a ver ese pagaré y tal, que lo quiero ver yo. Cogió, lo rompió y le dijo al esto, vete que has pagado la otra vez y tú ten cuidado, ¿no? Entonces, todo esto se viene, es que creo que el momento que vivió en Ecuador es lo que le marca. No solo por eso, sino que coincidió con lo que ha dicho antes José María del Concilio Vaticano II, que Juan XXIII, me parece que fue en el 62, en esa época, empieza con el Concilio Vaticano II, que trataba precisamente de regenerar la Iglesia, de hacer esa Iglesia de Jesús de Nazaret, esa Iglesia que Padre Mari Leoz quería. Por otro lado, están las conferencias de Medellín, en Colombia, donde creo que fue así, salió la teoría de la liberación. Claro, encajaba perfectamente con lo que quería Perman. Estaban las luchas de los pueblos latinos por derrocar las revoluciones, por derrocar a la oligarquía y tal. El caso del cura Camilo Torres en Colombia, que murió, y otros, ¿no? Estaba en esa misma época, nacen los curas obreros en Francia y por ahí, pero que luego se extienden por todo. Y luego hay otra cosa importante que a él también le pareció muy bien, o sea, le ayudó a reforzar sus ideas, que eran los manifiestos que una serie de intelectuales europeos hicieron defendiendo que el cristianismo de izquierdas era muy parecido o tenía que confluir con el marxismo, con el comunismo. Claro, eso, bueno, nosotros sabemos duró lo que duró, pero tuvo su recorrido y coincidió con esta época de Pedro. Pedro estuvo 3 años en el... Bueno, se preocupó sobre todo, empezó ya a la teoría de que menos misas, menos rosarios y más dar de comer, o no dar de comer, sino darle a la gente las herramientas para que pudiera vivir mejor sanidad. Consiguió, no solo él, con los demás que habían ido allí, que fueran unas monjas de aquí de Pamplona y que tuvieran ya, por lo menos alguna de ellas, una formación concretamente de dentista. Porque aquello, claro,
cada X meses iba a un dentista, por ejemplo, a donde ellos estaban. Esperaba una cola de gente, ahí no se trataba de implantes, ni de empastes, ni era sacar una muela, ¿no? Y entonces les preguntaba al dentista, ¿cómo queréis? ¿Con dolor o sin dolor? ¿Con anestesia o sin anestesia? ¿Pagando esto o pagando lo otro? Claro, la mayoría de la gente, pues con dolor. Claro, yo me hago la idea ahí, pues entonces cosas que se podían solucionar relativamente fácil, ¿no? Y una de las monjas aprende, antes de ir, bueno, rudimentos, ¿no? Bueno, todas esas cosas, o conseguir los antídotos para los venenos de las serpientes, que hay en un mal mortal muy corriente, pues a precio muy barato y tenerlos ahí en el pueblo. Bueno, toda esa serie de cosas se implica bien. A los 3 años lo mandan a Venezuela. En Venezuela es otra época, allí está muchos años, me parece que fueron sobre 16 años, me parece que fue sobre el 64 y estuvo hasta el 80. Estuvo en 3 zonas diferentes, primero en la zona petrolera del lago Maracaibo, en Cabimas, después en Barquisimeto, que es la tercera ciudad de Venezuela, y luego en una zona agrícola. Se metió en todas salsas. O sea, empezó, aún estaba dentro, al ir a Venezuela, dentro de la iglesia, él seguía diciendo misa, ejerciendo, al principio, hasta que ve que lo del Concilio Vaticano nada, que lo de la teoría de la liberación no solo no se olvidaba, sino que era perseguida. En sucesivos papas, hasta Juan Pablo II, que se convirtió en un zar anticomunista, ¿no? Pues, entonces ahí se desmoraliza, se desanima en ese sentido, tiene incluso una crisis y tal, y al final deja de iglesia. No se sale de sacerdote, pero deja de decir misa y deja de esto. Interviene, bueno, en Cabimas, pues movimientos vecinales, hay uno que me llamó la atención casi al principio, ¿no? Allí vivían pues los terratenientes, los ricos, los ingenieros, los médicos, pues vivían muy bien. Luego había una parte de la población que trabajaba para las petroleras y tenía una vida digna. De las petroleras le daban casas, les daban sanidad decente y un sueldo tal. Pero luego el resto, millones, vivían en los suburbios, pues de las migajas que alternativas de trabajos, pues por ejemplo de limpiar los tanques de gasolina los domingos. Bien. Y entonces, en uno de esos suburbios, de no sé si eran 20 o 30.000 habitantes, no tenía agua corriente. No, agua potable. Y entonces, Pedro Mari ve un día que de las petroleras, de donde estaba cercado al recinto donde vivían ellos y tal, salen unas tuberías de agua que van a una casa de las afueras. Y pregunta, ¿esa casa qué es? Dicen, ese es el prostíbulo. Y entonces coge y dice, empieza a movilizar a la gente y dice, vamos a ver si hay agua para esa casa. Y empieza manifestaciones, primero de poca gente, luego de más gente, hasta que consigue, efectivamente, les pongan tuberías y les den el agua, ¿no? Pues toda esa serie de cosas la sigue haciendo, ya se hace con el obrero. Los sindicatos en Venezuela eran totalmente corruptos, comprados por las petroleras, con lo cual los obreros estaban indefensos. Y él, dentro de lo que puede, y en los sitios donde empieza a trabajar, reúne un pequeño grupo de venezolanos que tenían inquietudes sociales y empieza a mover aquello, huelgas, líos y follones, le despachan un par de empresas por eso mismo. Va a Barquisimeto, sigue trabajando, ya allí como fuera de la iglesia, pero por las mismas causas. El Barquisimeto tiene, yo creo recordar que su principal trabajo es con las cooperativas, que en la zona de Venezuela tenía mucha tradición de cooperativas, sobre todo esa zona. La cooperativa, por ejemplo, de transportes que ponen en marcha y otros. Como se ve involucrado hasta pinchando ruedas de los autobuses. Quiere decir que él no era el que embarcaba a la gente, sino que él, pues, si había que, pues iba el primero, ¿no? Y luego ya está en la zona de Sanare, de agrícola, que era lo suyo, a él lo que más le gustaba, la cuestión agrícola, pues intentando también que los campesinos se juntaran, primero alfabetizarlos, luego darles esa autoestima, porque uno de los problemas era que aunque consiguieran tierras, porque el gobierno venezolano hizo una tímida reforma agraria y algunas tierras, pero la gente era tan corta que trabajaban la tierra y luego a los mismos que se las habían expropiado o tal,
les encargaban de administrarles, de comercializar el producto y de darles el dinero. O si no, a los jesuitas o otras organizaciones que tenían, pero nunca ellos. Se sentían incapaces de, aunque supieran leer, escribir y las cuentas y tal. Y eso es un trabajo que realizó, creo que importante, bueno, para no eternizarnos. En el año 80 se va a Nicaragua, había terminado la revolución sandinista y él quiere participar en la campaña de alfabetización que el gobierno, cuando llega ya no es tarde porque ya está en marcha. Y bueno, va ahí a la vivienda de Plácido Lozén, un cura, bueno, es agustino y también un tiempo cura, que había sido líder, que había trabajado muy activamente con la guerrilla, con el grupo del FLP, que era el principal grupo guerrillero de El Salvador. Lo habían expulsado de El Salvador, estaba en Managua, y va a su casa. Y ahí trabaja, y él dice que es la época más feliz que tuvo en Latinoamérica, porque ahí los proyectos que él diseñaba, él y los suyos, cuando hablo de él, normalmente eran grupos, ¿no? Pues el gobierno los aceptaba, así como en Venezuela o en Ecuador, pues allí el gobierno sí. Y entonces estuvo a gusto, participó en un campamento para prepararse como miliciano para luchar contra la Contra, y luego inmediatamente cayó gravemente enfermo y volvió a Navarra. No sabían lo que tenía, al final le detectaron una enfermedad muy rara, miastenia, muy grave, le operaron, le salvaron la vida, pero quedó ya de por vida con secuelas graves. Y en esa estancia hospitalaria y tal conoció a una enfermera, se enamoraron y tal, y entonces vivió ya con ella, ¿no? Y de allí le pidieron que se quería ir a un campamento de refugiados salvadoreños en Honduras, campamento de Avenida. Y dijo que sí y tal, pero cuando estaba preparándose le llegó ahora no me acuerdo muy bien cómo fue. Bueno, alguien le dijo que se quería ir a la guerrilla de El Salvador a trabajar con la guerrilla. Y él dijo que sí. Para ello tuvo que retomar su actividad sacerdotal, por dos motivos. Primero, porque si no era difícil entrar en El Salvador. Segundo, para que así con el escudo del sacerdocio pues pudiera hacer su labor mejor. Él nunca tomó las armas, nunca tuvo una actividad guerrillera. Su labor, bueno, nada más llegar, a los 2 o 3 días me pareció por allí Juan Pablo II en aquella visita que hizo a Centroamérica, y hay un evento muy importante, según dicen, había más de 1 millón de personas, bueno, en la misa que dijo Juan Pablo II. Estaba allí Pedro. Y cuando le oyó decir que condenaba totalmente, que prohibía a los seglares y a los religiosos, los seglares cristianos y a los religiosos, el colaborar con la guerrilla, que su visión no era esa. La misión de los cristianos no era involucrarse, o sea, todo lo contrario de lo que en esa misma época dijo un cardenal, sí, me mencionaba San Miguel, que decía que un cristiano, si no se revela ante la injusticia, no es un buen cristiano, ¿no? El revelarse y enfrentarse, ¿no? Pues aquello presentó pues tremendamente mal. Bien. Y entonces empezó a colaborar. Se puso en una parroquia. Había muchas parroquias sin párroco porque curas habían sido asesinados o se habían ido de allí porque una guerra de, no sé si fueron 12 o 13 años, que fue tremenda, ¿no? Es un país muy pequeño, El Salvador, muy pequeño. Y las muertes, los escuadrones de la muerte, etc. Bueno. Y entonces su colaboración pues eran labores de información, en principio, luego también buscando alimentos y medicinas para pasarlos a la guerrilla que estaba en la selva, o comprar utensilios. La guerrilla hizo 2 viajes a Europa recabando medicinas y dinero. Y luego una labor muy importante que hizo, y que era peligrosa, era la de ayudar a los heridos. La guerrilla tenía muchos problemas, pero uno de ellos gravísimo era que cualquier herida, un pedazo de metralla que le pegaba en el brazo a una pierna, aunque no le tocara ningún órgano vital ni ningún hueso, pues no tenía ningún medio, en un par de días o 3 se empezó a gangrenar y a cortar y tal. Hay un caso en esa época
había en El Salvador un grupo importante de navarros, de médicos y enfermeras, pero también de otras cosas colaborando, algunos con la guerrilla, otros en más en ONGs y tal. Y hay un caso de, pues, uno de ellos, de un brazo de metralla, les saltó en la pierna y estaban en la selva y le iban a cortar la pierna, además con una navaja del ejército suizo. Es que son muy buenas, pero claro, no tenían otro elemento. Consiguieron sacarlo de ahí, bueno, de hecho intervino Pedro en ese caso, pero bueno, él, por ejemplo, le daban una, estoy un poco liando, pero bueno, creo que se entiende, ¿no? Le llegaba un aviso. Por ejemplo, pues hoy a las 6 de la tarde en tal carretera, en el kilómetro tal, donde hay un árbol, una ceiba gigante sola, detrás del árbol habrá una persona sentada como que está a la sombra. Entonces él iba, tenía sus técnicas, ¿no? Normalmente con otro coche que iba delante, bueno, lo recogía, lo sentaba en el asiento, el otro estaría medio muriéndose, pero claro. Y él llevaba todos los utensilios de decir misa y tal en el coche, pues se le paraban los controles. Y luego llegaba a San Salvador y allí tenía unos puntos, 3 colegios de monjas y otros centros donde dejaba al herido en uno de ellos, ¿no? Cada vez iba y las monjas pues le hacían esas primeras curas, por lo menos de limpiarle, antibiótico y luego llegaba médico, porque había médicos bastantes que colaboraban con la guerrilla y ya, bueno, se intentaba darle solución. Se jugó, bueno, entraba a las cárceles como el sacerdote y comunicaba pues a los presos con la dirección. Le tocó la crisis ahí le pasó muy mal, de tantos otros, la crisis de la organización guerrillera. Había 5 organizaciones guerrilleras, aunque todas estaban más o menos unidas, menos que más, pero esta era la más importante. Entonces hubo una grave crisis por 2 posturas opuestas, ¿no? La comandante Marcial y la comandante Ana María y tal, y pues muertes y tal. Y por fin terminó la guerra. Los acuerdos de paz. Él se quedó 3 o 4 años más y ya se dedicó sobre todo a una labor de reeducar. Había muchos guerrilleros que habían entrado en la guerrilla con 14 o 15 años y habían salido con 26 o 27 y no tenían ni oficio ni beneficio. Y entonces él se dedica pues, con otros también pues, a reeducarlos, enseñarles labores agrícolas. También se metió en la construcción de casas, estuvo en Cuba intentando aprender cosas y tal. Y al final, en el año 1997, con 67 años, volvió a Navarra. Pero lejos de descansar, siguió con la misma actividad, con el mismo compromiso y con la misma firmeza. Lo vimos pues, como concejal de Ribatasuna en el Valle de Aranguren. Allí participó con otros en la lucha contra la corrupción, contra el famoso alcalde Galipienzo. Por primera vez el arzobispado le quitó la asignación económica por eso, por esa participación contra la corrupción y por lo que las declaraciones que hizo en la prensa. Gracias a la presión popular y tal, pues le devolvieron. Luego lo vemos primero como socio, como participante de API, pero luego como presidente de la plataforma en defensa del patrimonio navarro. Claro, la Iglesia, que ya tenía entre ceja y oreja, dejamos otra vez aquí el Pedro Mari, y además no solo, sino directamente contra, ¿no? Vuelta a quitarle la asignación y vuelta a bronca y tal. Yo me acuerdo de una concentración que hicimos de los jubilados de su asociación delante del Palacio Arzobispal y tal, y al final le devolvían también el dinero. Y luego, pues siguió así siempre, ¿no? En otra ocasión se le ocurrió, planteó y se ofreció del primero, pues ofrecerse como rehenes a familiares y amigos de los presos de ETA que estaban, ¿no?, gravemente enfermos en España y en Francia, pues ir ellos a la cárcel y sacarlos a los otros. Era en el Vergel, luego terminó sus días en el Vergel y ya, bueno, acabó ya. Murió en el 2017, tuvo un ictus año y medio o así antes. Siguió luchando igual, ¿eh? Yo tengo recuerdo de él, sería el año 2000, o sea, él tendría unos 85 años. Yo iba por el camino de Larga, caminando por el paseo de Larga, y lo vi. Iba con un furgón
y llevaba octavillas. Yo lo veía de lejos y como ya lo conocía, iba dando las octavillas, pero no es toma, sino se paraba y bueno, soltaba yo el rollo y tal, intentando convencerle. No me acuerdo de qué, porque de qué era el asunto, pues se metían todos, ¿no? O bien, seguramente sería bien por las pensiones, mejora de pensiones, o por alguna fábrica que estaría en huelga apoyando a los obreros, o por denuncia de las tropelías de Israel en Palestina, estaban todos. Y yo creo que lo que el libro, en mi opinión, se ve claramente esa evolución que se da en su manera de pensar y en su manera de actuar y en adquirir los compromisos que adquirió. Desde esa Navarra ultraconservadora, con unos religiosos, unos sacerdotes tan estrictamente litúrgicos, con sus misas, hasta desembocar en la Virgen del Salvador, todos esos pasos se va viendo, ¿no? Como él va abriendo la mente y tal. Bien. Yo quisiera decir que a Pedro Mari le va como anillo al dedo las frases tan manidas de Bertolt Brecht, ¿no? Hay hombres que trabajan, que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son muy buenos, hay otros que luchan muchísimos años y son mejores, pero hay unos pocos, poquísimos, que luchan toda la vida. Y esos, como es el caso de Pedro, son los imprescindibles. Y pues eso, que es el caso. Si queréis, yo acabo con esto, si queréis preguntarnos algo y sabemos responder, pues responderemos. Buenos días, gracias por la presentación, felicidades por tu nuevo libro, señor Díaz Monreal. Aunque no estoy muy de acuerdo en las maneras de las misiones de los cristianos en América Latina, que llegan con un lenguaje castellano sin conocer los lenguajes indígenas de cada región, por eso también el conflicto, porque ellos también las ideas no son ideas capitalistas de explotar la tierra por explotarla, y eso a veces nos cuesta a los europeos y a los blanquitos comprender esas historias, ¿no? Pero bueno, eso es aparte. Posiblemente igual, cuando era niñita yo vivía en Caparroso, en esa época, igual hasta me bautizó y todo, no tengo ni idea, o enterró a mi gemela, porque se la enterraron en Caparroso, en esos años, o sea, pero es curioso porque como la historia vuelve, ¿no? Mi pregunta es, aparte de que realmente con esta visión que has dado, o sea, este resumen de esta persona, un imprescindible más que tenemos, yo era cristiana a la base, pero llegué al marxismo por el cristianismo y ahora soy marxista. Y mi pregunta es, ¿esta persona nunca perdió la fe cristiana? Con todo este recorrido que tuvo, con todas las injusticias, todos los problemas que hay en el mundo todavía que no se solucionan, ¿él siempre siguió siendo cristiano, o sea, creer en Dios? No. Él tenía como referencia a Jesús de Nazaret, pero no como Dios. Ah, vale. Sino como un líder cuya doctrina a él le encantaba. Y precisamente al ver cómo la doctrina oficial de la Iglesia se apartaba tanto de ese tema evangélico, yo le preguntaba y tal, y me decía, no creía en la jerarquía y tenía... No, podemos decir que sí, que perdió la fe. Yo al final, no sé por qué ya no los últimos meses, pero sí. Se me ha olvidado como un pequeño apunte, él desde que empieza a tener estos sentimientos, empieza a vivir con el pueblo. Pero vivir con el pueblo quiere decir con sus miserias. Pasó penurias, como casi todos los sacerdotes que fueron en esa época, la mayoría de los cuales siguieron, si no el camino de Pedro, se distanciaron de la Iglesia y vivían de sus propios medios y que eran vivir la miseria, ¿no? Pero vivía de tal manera que, por ejemplo, en Caparroso, y viene una foto, aparece de sotana corriendo al encierro de las vacas, el año 56 o 57. Era un hombre que disfrutaba con el pueblo y sufría con el pueblo, ¿no? Eso de ir cuando estaba en El Salvador y me comentaba, pues igual salías un día por ahí, volvías a la noche, tenía un catre para dormir,
y ahí está ocupado. Pues no estera, pero eso, porque era la forma de esa hospitalidad, ¿no? Y esa manera de implicarse, le quería mucho. Yo, Le quería mucho. pues, redundándote en tu pregunta, yo siempre tuve esa pregunta, ¿no? Nunca se la abordé directamente, pero sin embargo recuerdo que cuando tuvo una entrevista muy dura con el obispo, a la salida le preguntamos, ¿qué le has dicho? Y digo, le he dicho, así señalándole con el dedo, que no me vas a robar la fe, le dijo al obispo, ¿no? Y bueno, ese es el motivo también del título, ¿no? O sea, que yo no sé qué esa fe sería en cristianismo, realmente tenía una fe, pero bueno, fe tenía que tener porque tenía un motor interno terrible, ¿no? Que le duró toda la vida. Yo completaría el que los evangelios, José María Castillo, que es uno de los principales, que ha sido, bueno, todavía vive, pero es muy mayor, los principales teólogos españoles, nos escribió un libro, La laicidad del evangelio. Y entonces el evangelio, religión y evangelio, yo creo que no es lo mismo. Posiblemente el cristianismo no hubiera llegado a hoy si no se hubiera organizado como se organizó la Iglesia. Pero no quiere decir que tal como está organizada la Iglesia, el evangelio marque eso, ¿no? El evangelio lo que marca es pues el servicio a los humildes, a los pobres, la justicia, la paz, lo que está en el Mateo 25, ¿no? ¿De qué nos van a juzgar? Bueno, que es una manera de expresarlo, ¿no? Pues qué has hecho por los demás, si has sido justo, si has sido, etcétera, ¿no? Si has sido solidario, si has sido fiel. El evangelio es laico, ¿no? Bueno, ha llegado hasta nosotros por el camino de la religión, pero no quiere decir, si la religión se aparta del evangelio, allá hay este hombre, pues ya digo que yo no lo conocía, ¿no? Aunque estuve en Chillanes, yo estuve 2 años en Chillanes, en el pueblo ese que conocí lo mismo muchos años después, porque era 16 años mayor que yo. Pero el compromiso está en estar con la gente sencilla y la solidaridad y el procurar la humanización de la sociedad, ¿no? Y el evangelio busca eso. Bueno, simplemente, perdón, ¿no? Al final de la guerra civil, en su pueblo, en Cásera, hubo bastantes problemas con el comunal. ¿Cómo lo vivió? Porque él de alguna forma le tocó conocer aquello. Bueno, su padre era un rico del pueblo. Él, sin embargo, la defensa del comunal. De todas maneras, a él le marcó mucho. Cuando estaba en el seminario conoció, creo que fue en esa época, las dos, el libro de No me avergonce del Evangelio y luego la vida del párroco de Cásera, que lo mataron, lo fusilaron, y era cenario. Entonces, este hombre era un hombre, ya tenía 70 y tantos años cuando lo mataron, y había estado bastantes años en Cásera, y precisamente había hecho esa labor que Pedro le parecía la correcta. Había organizado a los campesinos, claro, les había construido silos para guardar el grano, les había hecho entender que comprando los abonos todos juntos les salía mucho más barato que si cada uno iba en utilizar las herramientas comunes. Todo eso, claro, en luchar en defensa del comunal, todo eso pues, fue lo que le costó la vida, claro. Pero él sí, cuando yo lo traté, era enfermo y le gustaba el tema, pero claro, pues me figuro que su padre y su familia pues, se habrían aprovechado del comunal. ¿Algo más? Nos vamos a tomar un aperitivo y dejamos a la prensa que hable con el autor. Vale, pues muchas gracias.